Continuamos con los temas de obstetricia. El día de hoy vamos a hablar de gestación prolongada. Nos vamos a basar en la siguiente bibliografía: Obstetricia de Ricardo Schwartz, Obstetricia de Williams, 23ª edición. El embarazo prolongado o postérmino es el embarazo que sobrepasa el límite de 293 días o 41 semanas y 6 días desde el comienzo del último ciclo menstrual. La frecuencia varía según el método de cálculo de la edad gestacional. Si es por fecha de última menstruación es de 7.5%, si es por ultrasonido precoz del 2.5%. La frecuencia más real, cercana al 1%, es cuando coinciden tanto fecha de última menstruación como ultrasonido precoz. Las causas son escasas, pero está más relacionado a mujeres menores de 35 años y nulíparas. El cálculo de la edad gestacional se puede hacer sumando los días transcurridos desde el primer día del comienzo de la última menstruación hasta la fecha de la consulta. La mujer tuvo que tener ciclos regulares previamente, recordar bien la fecha de última menstruación y que no haya consumido anticonceptivos orales al menos 3 meses antes de la fecha de última menstruación. Y el diagnóstico se establece cuando sobrepase el límite de 293 días o 41 semanas y 6 días. El diagnóstico más exacto se puede hacer midiendo la longitud cráneo-caudal antes de la semana 13, lo que asegura una edad gestacional con error menor de una semana. Si se mide el diámetro biparental entre la semana 13 y 27, se estima la edad gestacional con un error de más o menos una semana. En cuanto al pronóstico materno, los riesgos son los mismos para la inducción del parto, el parto o la cesárea que en una gestación normal. Sin embargo, para el pronóstico fetal es en donde cambia la situación, ya que al estar asociado a grados de insuficiencia placentaria y por lo tanto baja reserva de oxígeno, hay mayor mortalidad fetal. La muerte perinatal se puede repetir de forma habitual. Los fetos y los recién nacidos, aunque no tengan signos clínicos de posmadurez, pueden morir más fácilmente. Durante el periodo intraparto, el feto puede sufrir compresión del cordón umbilical facilitado por oligohidramnios, que si está presente ya es un dato de mal pronóstico. También se pudo haber medido el perímetro del cordón por ultrasonido y esto haber dado el diagnóstico de un cordón umbilical hipovolémico. Tanto un cordón umbilical hipovolémico como la compresión del cordón umbilical van a desencadenar desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal. El meconio, que es el líquido amniótico espeso con un pH muy bajito, se puede observar por amnioscopía cuando las membranas están íntegras o por amniotomía cuando ya hay un trabajo de parto bien instaurado y queremos saber las características del líquido amniótico. Y todo esto para disminuir el síndrome de aspiración de meconio, que tiene que ver con quejido, neumotórax, necesidad de oxígeno suplementario, convulsiones o lo más grave, encefalopatía hipóxico-isquémica y por lo tanto aumento de la mortalidad neonatal. También la gestación prolongada está relacionado con la macrosomía fetal, la cual se puede ir valorando por ultrasonidos midiendo el perímetro abdominal fetal y son bebés que pesan más de 4.000 gramos. Se debe establecer un diagnóstico lo más completo posible de la salud del feto y de la mamá antes de decidir cómo va a ser la vía de terminación del embarazo. Si hay una fecha de última menstruación conocida y una prueba positiva de madurez pulmonar fetal, se puede inducir el parto hacia el final de la semana 41 y el éxito de la inducción del trabajo de parto está aunado a un grado de madurez cervical. Para la inducción del trabajo de parto se puede utilizar tanto la oxitocina como el misoprostol. La oxitocina y el misoprostol se van a utilizar con la finalidad de tener maduración cervical y producir contracciones uterinas. El misoprostol se puede iniciar con una dosis única de 25 microgramos para conocer la respuesta uterina. Si es insuficiente, luego de transcurridas 12 horas se puede aplicar otra dosis de 25 microgramos. Si la respuesta es nula, se puede aplicar una segunda dosis de 50 microgramos. Cuando se utiliza oxitocina se espera que se tengan buenos resultados las primeras 24 horas.
Luego de 10 a 12 horas de inducción con buenas contracciones uterinas, pero que no tenga dilatación cervical, se puede dejar descansar a la mamá y al día siguiente repetir una segunda inducción del trabajo de parto. Sin embargo, esto va a depender del estado tanto de la paciente y del feto. Si existe oligohidramnios, puede haber mayor compresión del cordón umbilical durante las contracciones uterinas, ya sea espontáneas o inducidas, y por lo tanto desencadenar descensos variables de la frecuencia cardíaca fetal o dips umbilicales. Se puede esto evitar cambiando la posición de la mamá, movilizando al feto y colocando oxígeno suplementario. Cuando hay un oligohidramnio severo, se puede inducir el trabajo de parto. Sin embargo, antes se sugiere realizar una amniinfusión de 1000 mililitros de solución salina normal entibiada a 37 grados centígrados, administrada por medio de un catéter en la cavidad amniótica. Esto nos va a prevenir la compresión del cordón umbilical y signos de sufrimiento fetal agudo cuando comiencen las contracciones uterinas, lo que significativamente va a disminuir la aparición de los dips variables o umbilicales. Si se realiza la inducción del trabajo de parto, siempre se tiene que tener una monitorización cardíaca continua. Esto nos va a permitir observar las contracciones uterinas y cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal durante las mismas. La cesárea electiva se prefiere en embarazos prolongados ya bien diagnosticados y cuando se observa sufrimiento fetal crónico, reflejado en una prueba positiva de tolerancia a las contracciones uterinas, en donde aparecen DIPS 2 por disminución de la reserva de oxígeno hacia el feto. La cesárea electiva también se puede realizar cuando se comprobó la macrosomía fetal, cuando hay otras complicaciones fetales o maternas graves que comprometan la vida de ambos, en los que la determinación vía vaginal está proscrita o ponen en mayor riesgo la vida de la madre o del feto. Y lo ideal también es comprobar si existe madurez pulmonar fetal. Gracias.